Hola Evelyn y a todos los que están aquí conectados, saludos desde Colombia para Paraguay y para todas las rincones de la tierra donde nos están escuchando porque estamos muy internacionales también, muy nacionales e internacionales y esta noche sí que más. Evelyn, mientras hablaba recordaba que la Biblia dice en 2 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchas veces en el ejercicio del liderazgo y en el ejercicio del ministerio y de transferir una fe, hemos aplicado muy bien este versículo al cuidar, al desarrollar, al pastorear las ovejas de nuestro redil, llámese en la iglesia, llámese el ministerio en el que usted sirva, el movimiento que usted dirija. Pero, ¿qué decir de nuestro primer ministerio, que es la familia? ¿Hasta dónde de verdad cumplimos la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestras generaciones? Y como Evelyn nos lo decía, hoy queremos hablar de fe intergeneracional. ¿Cómo transmitir esa fe y esos principios de vida generación tras generación? ¿Cómo asegurar que a lo largo del tiempo esta fe continúe vigente? Claro, es de la mano de Dios, pero es una responsabilidad suya y mía trabajar intencionalmente para que esto pueda suceder. Y esto es lo que vamos a estar hablando en esta noche, así que les invitamos para que tomen atenta nota, para que estén allí pendientes. Evelyn nos lo decía, está abierto nuestro chat para que ustedes puedan compartir con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, sus saludos y para que podamos entonces tener una excelente noche hoy en Conversemos. Saludamos a todos los que muy juiciosamente a lo largo de la semana estuvieron conectados con nosotros y que hoy también lo están. A todos que nos reportan su sintonía desde las diferentes ciudades y países donde nos escuchan. Muchas gracias, como en San Andrés Islas, donde está Elda María Vega, en Barranquilla, en Medellín, está Doris Quinayaz. Elda María Vega nos dice la respuesta que Evelyn nos estaba pidiendo. ¿Cómo ha sido Letras de Vida? ¿Qué fue Letras de Vida durante esta semana para usted? Y nos dice allí entonces que fue de mucha enseñanza, nos dice Elda. También nos saludan desde Popayán, en el departamento del Cauca, desde Senfol, Cartagena. También tenemos a Rosario Gutiérrez, que nos dice abrazos y gracias por su esfuerzo y ánimo para ser instrumentos de bendición. Desde Guatemala nos envía este saludo. También la familia Valle desde Santa Marta. A todos sean bienvenidos y muy atentos entonces a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a tener la noche familiar de la semana. Sí, porque nos hemos sentido en familia durante toda la semana con estos estupendos temas que hemos tratado, pero hoy sí literalmente vamos a estar en y con familias. Por eso les invito para que conozcamos nuestros invitados de Conversemos en la noche de hoy, los cuales son todos excelentes, pero lo más excelente es lo que ellos con sus vidas y con sus experiencias han podido vivir y que hoy seguramente van a edificar bastante nuestras vidas a través de ello. Nuestro primer invitado de la noche es Wilson Rovira Ariza. Él es ingeniero civil, pastor de Senfol, y Wilson es el director internacional de las misiones en Senfol, quien viene acompañado de su hija Mónica Rovira de López. Ella es ingeniera industrial, coordinadora Paulina de Senfol en Guatemala y es la directora de MOPS para Latinoamérica. Así que les damos la bienvenida a Wilson y a Mónica de haberse dispuesto para acompañarnos en la noche de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por esta invitación y la oportunidad
compartir cosas tan especiales y tan bonitas. Entiendo, Vamos. Gracias. Sí, muy, muy especial poder acompañarles y poder hablar de este tema tan importante y tan apasionante. Muy bien, pero no vamos a estar solos, sino que tenemos otra pareja espectacular que también van a edificar bastante nuestras vidas. Es que les estoy hablando de Rita María Serrano de la Cruz. Ella es directora de Senfol Río Negro en el departamento de Antioquia, psicóloga, es esposa, mamá de 3 hijas, suegra, abuela de 3 nietas, así que tiene mucha experiencia para hablarnos del tema que hoy nos anima a estar juntos, y viene acompañada de su hija Diana Carolina Sánchez Serrano, quien es esposa y madre de 2 hermosas niñas, María Ángel y Victoria, que tiene 2 meses de edad, está muy grande Victoria ya, psicóloga de profesión y está enfocada actualmente en el ámbito organizacional desde hace más de 10 años, así que damos la bienvenida a Rita María y a Diana Carolina, también agradeciéndoles por su disposición para acompañarnos en la noche de hoy. Bienvenidas. Gracias Raúl, y es un gusto estar aquí. Y como tú decías, es la noche familiar, claro, y todo porque hoy es viernes. Totalmente. Y el cuerpo lo sabe. Muchas gracias de verdad por disponerse. Y bueno, tenemos mucho que hablar, así que arranquemos en esta noche especial, y quiero comenzar en esta ocasión con Wilson y con Rita, porque están en una etapa donde ya tienen sus hijos que han alcanzado logros en sus vidas, que han experimentado lo que es cada una de las etapas que se viven con los hijos, y que ya de pronto podemos hablar de que están en una etapa más de la cima, que seguramente traen sus desafíos, sus retos, pero que ya han dejado una vasta experiencia a lo largo del camino. Así que dentro de todo eso les voy a invitar a que rememoren, a que traigan a su memoria los buenos, los difíciles, los espectaculares momentos, y nos digan cuál ha sido el desafío más grande de sus vidas en este rol de ser papá en el caso de Wilson, de ser mamá en el caso de Rita. Por ahora solo de papá y mamá, porque ahorita vamos a hablar de ser abuelos. ¿Listo? Yo sé que aman mucho a sus nietos, pero en este momento vamos a enfocar en los hijos. El mayor reto de ser papá y de ser mamá. Comencemos entonces por Rita María, ese desafío en tu trayectoria a lo largo de ser mamá. Bueno, sí, nos pusiste a rememorar. Y hablando de desafío, yo creo que el mayor desafío para mí como mamá fue cuando se completaron las 3 niñas, nacieron, y poder ser esa mamá presente, esa mamá que estaba pendiente de cada uno de sus detalles. Llegaban momentos en que me rebasaban, ¿sí? Llenaban mi alma de sus necesidades, de sus travesuras, sus detalles, como niñas que eran. Y yo creo que ese fue mi mayor reto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago lo mejor para que mis niñas estén bien? Y tengo una anécdota, Raúl, porque recuerdo una vez que cuando estaban las 3 niñas pequeñas, ya estaban en la primaria, y yo subía las escaleras de la casa. Ya ellas habían llegado del colegio, y hubo un momento donde el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: ¿qué les vas a entregar a tus hijas? Vienes cansada, vienes agotada, has entregado ya lo mejor a lo largo de la mañana y en la tarde, y ahora vienes cansada. Porque cada vez que yo llegaba a la casa y ya las niñas estaban y yo abría, las 3 caritas se venían, llegó mi mamá, y la verdad es que me sentía muy cansada. Desde ese día que el Espíritu Santo habló a mi corazón, cambié. Entonces ya yo procuraba estar antes que ellas llegaran a casa, estar en ropa de casa, estar para ellas,
estar pendiente de su siesta, de sus tareas. Entonces, el mayor desafío para mí ha sido siempre, y desde que ellas eran pequeñas, eso, ser una mamá presente, estar presente en las vidas de mis niñas. Sí. Presente. Estar presente y que entregar. Muy bien. Y en el caso de Wilson. Bueno, yo creo que el mayor desafío, aparte de aprender a ser papá y cometer errores y tratar de resolver esos errores, lo cual pues es parte pues de la enseñanza. Mi hija Mónica, que es la primogénita, la primera, pues tuvo que enseñarme mucho, ¿no? De cómo ser papá. Uno luego con el segundo hijo, pues ya uno sabe un poquito, y con la tercera hija, pues ya sabe un poquito más. Entonces, por eso a veces uno comete más errores con el primer hijo que nace, siempre entre estos principios de amarlos, de criarlos, de buscar lo mejor para ellos. Yo creo que eso fue un gran desafío, pero específicamente podría decir algo así también chistoso, y es que aparte de eso que les acabo de comentar, que es importante y clave, pero también un desafío así práctico fue aprender a cocinar algunas cosas. Yo en realidad no, pues había sido criado en un ambiente de la costa norte de Colombia, donde el hombre no hace nada en casa, ¿no? Pero pues por supuesto que cuando uno comparte el ministerio con la esposa, que también es pastora y también es sierva de Dios, pues uno tiene que compartir muchos asuntos de casa, ¿no? Y algunas veces me vi en la necesidad de servir alimentos para los hijos, y pues me tocaba prepararlos, ¿no? Entonces alguna vez, usted sabe que cuando hay reunión de damas, las damas se demoran más, ministrar a las damas es más largo, es por la tarde, y eran las 6 de la tarde, y las damas no se iban, y los niños con necesidad de comer. Y entonces yo un día dije, bueno, pues qué tanto es hacer una sopa, ¿no? Y poner ahí una olla con agua, echarle sal y papa, unas presas de pollo y lo que aparezca. Y a la larga me salió muy bien la sopa. Pero por supuesto que cuando yo les preguntaba a los hijos quién quieren que cocine, su mamá o su papá, ellos decían mi mamá, mi mamá, mi mamá. Eso pues me decía a mí pues de que en realidad la comida no me quedaba muy bien. Bueno, eso fue para mí un cambio en la mentalidad, porque siempre uno vive con sus machismos y sus cosas en la vida, ¿no? Pero eso me ha permitido a mí también relacionarme con mis hijos desde bebés, desde muy chiquitos, ¿no? Y poder estar, como decía Rita, comparto con ella eso, intentar estar con ellos presente en la mayoría de actividades de sus casas. Una anécdota chistosa es que otra vez, por lo general, por las tardes es el ministerio de damas. Entonces es cuando las damas llegan al distrito, la célula, la cita de edificación. Por las tardes es cuando los hijos salen del colegio y tienen actividades sociales. Entonces yo fui el compañero de los hijos en las piñatas, cuando Rosy no podía ir, por supuesto, ella iba la mayoría de las veces, pero era chistoso verme yo en medio de un grupo de mujeres ahí, de mamás, y yo era el único hombre ahí en la piñata, ¿no? Bueno, son anécdotas de lo que le sucede a uno. ¿También te ha pasado a ti, Raúl? Es parte de... También comparto tu experiencia. Ha sido una bendición. Qué bien, qué bien. Bueno, ahorita nos vamos a tener... Les digo que ahorita nos va a tener que explicar, Mónica, esa risa, porque apenas dijiste que el desafío era aprender a cocinar, lo primero que Mónica hizo fue soltar la carcajada. Ay, Mónica, te vimos. Muy bien. Mónica y Diana Carolina comparten una situación en común, y es que tienen el privilegio de haber nacido en hogares cristianos, con papás, tanto papá como mamá, siervos de Dios. Pero eso es muy bonito desde afuera, pero también hay una realidad hacia adentro, y es la dificultad precisamente
de ser hijos de pastor, ¿cierto? Y digo que es muy bonito porque todo el mundo dice, ay, tan bueno, usted, que sus papás son los pastores, que sus papás los oran con ustedes, que siempre están en la iglesia, pero también los hijos de pastor tienen que pagar un alto precio. Y aunque no sea una parte muy bonita, pero queremos hablar de eso, porque queremos desmitificar eso y mostrar la realidad que muchos de ustedes tienen que vivir y que muchos de los que nos están viendo también. Entonces queremos preguntarles cuál ha sido para ustedes la mayor dificultad de esto. Entendiendo, ha sido un privilegio ser hijos de siervos de Dios, pero qué dificultades, qué retos, qué momentos difíciles han encontrado en el reto de ser hijas, en este caso, de siervos de Dios, de pastores, y cómo han afrontado la situación, qué recuerdan de cómo sus papás afrontaron esa situación y quizá pues sanaron esa herida, esa ausencia, eso que experimentaron en el proceso. Vamos a comenzar con Mónica. Bueno, me causaba un poquito de gracia lo de la cocinada, porque cuando dijo que le costaba cocinar, cuando mi papi dijo eso, me acordé una vez que casi quema la casa. Que salió una llama así de la... Pero para mí eso también fue muy... O sea, como que a veces en el ambiente de ser hijos de pastores uno siente que no puede cometer errores. Y aún el ver, o sea, ahora que pienso en esa anécdota de que mi papá estaba cocinando y casi sale una llama así impresionante, digo yo, qué bueno que el hogar también se vuelva un lugar donde podamos ser libres para equivocarnos. Tal vez una de las luchas que yo tuve fue que era muy difícil para mí tener amigas dentro de la iglesia. Porque pues siempre hay como, bueno, yo no le puedo contar si tengo algún desacuerdo con mis padres o si estoy pasando por algo diferente, difícil, ¿verdad? Me generaba eso un poco de lucha, de incertidumbre, no sabía con quién confiar, con quién no confiar, o también me generaba conflicto cuando la gente se iba de la iglesia. Ese tipo de cosas yo como que no las entendía, ¿verdad? Pero creo que el hecho de que Senfol somos una iglesia de muchas iglesias también me permitió encontrar amigas dentro del mismo Senfol, pero en otros lugares que tal vez no vivieran tan de cerca el hecho de estar bajo la misma cobertura espiritual de mis papás, como buscarme esos espacios también. Y creo que en algún momento yo entendí que con todo privilegio vienen muchas responsabilidades. Entonces, que también tenía que enfocarme en esos privilegios que tenía como hija de pastor, ¿verdad? El hecho de que yo había aprendido las escrituras, que tenía un buen ejemplo familiar, el aprender como a ejercitarme en el agradecimiento, porque a veces es muy, muy fácil decir, no, es que yo tengo que ser perfecta, o todo el mundo tiene muchas expectativas de mí, o cosas por el estilo, pero también el entender que sí, eso es una realidad que tengo que afrontar, pero también ejercitarme en la gratitud y tratar de ver como esos privilegios que tengo, ¿verdad? Mi hermana en algún momento les escribió una carta a mis papás diciendo, tengo unos padres millonarios, porque si viajo a algún país, siempre ellos tienen alguien que cuida de mí, tengo una casa donde llegar, y yo me ponía a pensar, cuando ella escribía eso, bueno, no todo el mundo puede decir que tiene amigos en muchas partes del mundo, que tiene familia, que tiene, que tiene esas experiencias también diferentes, y eso es un privilegio que tengo por ser hija de pastor. Entonces creo que el enfocarme como en la gratitud también. Qué bonito eso, poder hablar de unos padres millonarios y que es una riqueza interna, una riqueza espiritual, una riqueza de todo este entorno que
lo podemos disfrutar. En el caso de Diana, ¿cuál ha sido tu situación compleja, tu situación de crisis y también cómo la has afrontado? Bueno, en mi caso yo creo que mi experiencia fue bien, podría decirlo. Realmente ser hija de pastor tiene todo lo bueno, como lo estábamos mencionando, tiene privilegios, es un privilegio muy grande. Hoy en día, ya como mamá también, lo veo de esa manera, pero yo creo que el trayecto no fue o no lo percibí tan privilegio desde tan chiquita. En mi caso, por ejemplo, hablando de anécdotas, a mí me costó mucho sentirme que pertenecía al grupo de amigas donde estábamos, por ejemplo. Entonces, estudié en un colegio católico, salí muy contenta de él, pero, por ejemplo, cuando yo estaba en las situaciones sociales con ella, los 15, luego pasamos a la etapa de los novios y demás, yo, como decía, totalmente de acuerdo con Mónica, llega un punto en el cual yo tengo que ser perfecta dentro de la iglesia, las cosas tienen que funcionar acá, ojalá ser líder, tener discípulas y demás cosas, pero en el otro lado y en el ámbito más social y con las amigas del colegio, llegó un punto en el cual yo no tenía novio, yo no había hecho nada, yo no había probado nada en la vida. Y yo recuerdo muchísimo, hablando de anécdotas, y justo con mi mamá, me acuerdo que hubo una vez que llegaron unos compañeritos aquí a la iglesia, unos, podríamos decirlo, unos muchachos incircuncisos que venían del mundo buscando al Señor y también buscando a las chicas que habían en la iglesia. Entonces me acuerdo que en mi experiencia en todo esto, un chico de estos me pidió ser su novio, no, me pidió el cuadre. Aquí en Colombia el cuadre puede significar como que seamos novios y todo eso. Yo estaba muy chiquita y me acuerdo que yo le dije que sí, no pasó absolutamente nada entre nosotros, ni un beso ni nada. Pero yo me acuerdo mucho, y ya que veo a mi mamá nos dio programa de crecimiento a nosotras, a mi hermana mayor y a mí. Entonces yo me acuerdo que estábamos en un momento así como de célula, madre, hijas, situaciones. Y me acuerdo que mi mamá una vez me dijo así como, cierto, así, porque me acuerdo mucho, cierto que tú eres novia, se llamaba Juan Fernando, cierto que tú eres novia de Juan Fernando. De las cosas que yo no le había contado a mi mamá, estaba haciendo algo que no era, estaba mintiendo, yo me quedé fría y me acuerdo muchísimo, muchísimo de las palabras que mi mamá dijo. Oye, no respondí, obviamente. Entonces mi mamá dijo, o terminas tú o lo termino yo, pero eso no puede seguir así. Y yo me acuerdo que a la reunión siguiente, obviamente porque ellos venían, era la reunión de jóvenes y todo eso, ellos estaban en su plan conquista, yo me acuerdo que terminé con él, y hoy en día, que ya esta historia se la conté a mi esposo y demás, yo me acuerdo mucho y le decía a mi esposo que esto me marcó mucho a mí porque fue ver que mi mamá sabía lo que yo estaba haciendo, nunca me avergonzó frente a este muchacho ni nada, pero para mí fue la necesidad de poder tener que contar a mis amigas, como ellas contaban de sus cosas y demás, y yo quería también contar algo, no decirles, ellas no sabían de la Biblia, yo no quería contarles de la Biblia, ni del grupo de jóvenes, ni demás, sino como esa oportunidad de ser alguien normal como en ese ámbito. Y nada, no tuve nada que contar, simplemente tuve un noviecito como de 8 días, no me hizo terminar con mi noviecito, los muchachos obviamente nunca volvieron a la iglesia, eso éramos demasiado, me acuerdo que me dijo que éramos muy zanahorios para ellos, significa como muy, que no nos arriesgamos para nada, no hacíamos nada, que gracias a Dios, hoy lo digo, gracias a Dios por mi mamá en ese momento, pero yo creo que el mayor reto sí fue ese, fue querer como, listo, yo soy hija de pastor, tengo que hacer esto, tengo una iglesia pues, que mis papás sirven, y en ese momento uno es como muy en la fe, mis papás sirven y yo tengo que dar pues como buen ejemplo, pero yo también quiero ser yo en el colegio, si mis amigas quieren hacer esto, yo quiero poder decir, bien, llegó un punto en que yo me acuerdo que yo decía, ojalá mis papás no supieran tanto de Biblia para que las cosas que de pronto son pecado en el mundo, para ellos fueran como, bueno, todo el mundo lo hace, háganlo. De acuerdo que lo dije, hoy en día no, gracias a Dios por eso, pero yo creo que ese fue como ese momento y esa transición en una etapa de mi vida que yo sí sentí que eso fue un reto, como muy, como no soy de aquí, tampoco de allá mucho, mi fe obviamente no estaba muy afianzada en la palabra de Dios, yo iba a la iglesia porque
mis papás desde chiquitas nos enseñaron a ir a la iglesia, pero fue como ese el mayor reto que sentí de sentirme como en el medio sin haber tomado como decisiones reales y principios en mi vida. Hoy en día, ya no, ya la cosa, estamos más del otro lado que de cualquier otro lado, pero sí, realmente eso fue un reto para mí en mi etapa de juventud. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio de manera contraria y les voy a pedir a Diana y a Mónica que rememoren, que se vuelvan atrás, aunque ya tuvieron que hacer un poco el ejercicio para recordar toda esta visión de lo que es ser hijo de pastor, pero ahora ustedes se van a poner ya no el papel de hijas, sino de mamás en su reto de ejercer la maternidad. ¿Qué cosas han tomado de sus papás, de la formación que ellos les dieron, que hoy ustedes dicen es una herramienta valiosísima para yo formar este criterio, estos principios y esta fe intergeneracional en mis hijos? Que yo digo hoy, qué alegría poder haber recibido esto, o recuerdo aquel principio, recuerdo aquella enseñanza, o recuerdo aquella práctica que fue tan significativa para mí y que hoy la replico en la formación de mis hijos. Mónica. A ver, yo creo que una cosa que creo que tal vez fue algo que marcó mi fe, ¿verdad? Más que las muchas actividades que se hacían en la iglesia, o tal vez las enseñanzas que se recibían, una de las cosas que me marcó fue los tiempos de comida, en el que se hablaban de cosas muy significativas, o incluso cuando llegaban visitas nosotros vivimos en Guatemala, y entonces llegaba algún misionero de afuera, o teníamos alguna visita de alguien más, de algún siervo de Dios, y él se sentaba a la mesa y compartían sus testimonios. Y creo que algo muy bonito para mí fue que yo siempre supe cómo mis papás habían conocido de Jesús. O sea, ellos nos contaban su propio testimonio, sus luchas, que los apedreaban en la universidad. O sea, yo crecí oyendo esas historias. Y creo que a mí eso desafió mi fe. Me hizo querer, yo creo que yo no heredé los métodos, porque tal vez lo que yo hago ministerialmente o como yo conozco a Dios, tal vez fue diferente, porque yo crecí en un hogar cristiano. Pero si hay algo que yo anhelaba tener de mis padres, era la pasión que ellos sentían. O sea, yo decía, yo quiero vivir tan apasionada, o sea, una vida haciendo algo que me guste tanto, tan apasionada con Dios como a ellos les gusta. Era como una fe contagiosa, y eso creo que es algo que yo quiero replicar en mis hijos, o sea, el que ellos escuchen esas historias, la historia del abuelito, la historia del tío, historias de fe y de vida, ¿verdad? Porque en esas historias familiares uno aprende hasta de los errores, ¿verdad? Uno se puede reír en la mesa de eso, uno puede remembrar esos tiempos, y es como cuando, yo me imagino que en la Biblia, cuando le contaba al uno y al otro, no era solo la ley lo que les estaba contando, sino también iba la experiencia que el patriarca o que el padre tenía con esa fe, ¿verdad? Iba al principio, pero también iban esas historias de cómo ellos habían metido la pata, de cómo ellos habían aprendido esa lección. Y creo que eso es algo con lo que yo soy como celosa, ¿verdad? De generar esos espacios en la mesa. Les hago preguntas difíciles a mis hijos en la mesa, ¿verdad? Como qué problema del mundo te gustaría resolver. Como generar esos espacios de fe y de convivencia también alrededor de las comidas, y alrededor tal vez de esos tiempos, como cuando vamos en el carro, en el tráfico, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo siempre en el carro le hacía 1000 preguntas a mi papá, y bueno, mis hermanos también, y en algún momento le decía, ya, se apaga el contestador de preguntas, creo que cuando colmábamos su paciencia. Pero el como ser muy intencional en responder esas preguntas de fe y de vida, creo que es muy importante, porque si yo no le hablo a mis hijos de ciertas cosas, alguien más les va a hablar.
Si no les hablo de fe, alguien más les va a hablar de fe. Si no les hablo de sexualidad, alguien más les va a hablar de sexualidad. Si no les hablo de problemas alimenticios, alguien más les va a hablar de problemas alimenticios. Si no les hablo del futuro, alguien más lo va a hacer. Entonces, como el ser muy intencional y muy celosa de esos tiempos, de transmitir esas historias que tengan letras de vida. Raúl, creo que tu micrófono está apagado. No. Ahora sí, gracias, Mónica. Sí, efectivamente. ¿No ve? Yo pensé que por fin hoy íbamos a pasar invictos, pero no, el micrófono siempre aparece, o más bien desaparece. Pero que qué bien les decía, qué bien esos tiempos, qué bien ese tiempo en la mesa, qué bien esas preguntas inteligentes y preguntas difíciles que nos van a llevar a poder entablar relaciones significativas y que nos van a permitir descubrir más allá de lo que podemos ver superficialmente en nuestros hijos. Y en el caso de Diana, ¿cuáles son esas herramientas que has tomado para replicar en la crianza de hoy ya tus hijos, tus hijas? Muy bien. Sí, dos chicas. Bueno, yo creo que comparto con Mónica algo que también lo viví, y es el tiempo. Dos cosas. Uno, el tiempo. También recuerdo que nosotros teníamos devocional familiar los domingos, y me acuerdo algo que hoy en día hago, de pronto no me había dado cuenta que lo hacía, pero lo veo reflejado en mi hija, y es que en el tiempo devocional de los domingos nosotros poníamos todo. Yo me acuerdo mucho de las peticiones familiares, me acuerdo cuando pedíamos un carro, un cambio de casa, y me acuerdo que mis papás nos ayudaban como a hacer que cada uno tenía su cuaderno y poníamos las peticiones familiares, cada uno ponía sus peticiones personales, pero las compartíamos. Y ese domingo mi mamá hacía el desayuno, nos sentábamos todos en la mesa, terminábamos en la sala con el cuadernito y orábamos, y era como tan especial ese tiempo. En mi memoria, mami, de pronto tú me corriges, pero en mi memoria pasábamos ya al almuerzo. O sea, era una mañana casi hablábamos, como dice Mónica, preguntas chéveres, incómodas, las que nadie sabe cómo responder por ahora, pero se hacían momentos de peticiones, oración, almuerzo, y esa era como casi que la dinámica del domingo que teníamos. Luego, dependiendo de la etapa, hacíamos tareas, nos salíamos, lo que fuera. Ese para mí, hoy en día, por ejemplo, yo tengo mi cuadernito de devocional, mi cuadernito de peticiones, y una vez contaba en la celda algo que me parece muy bonito ver en mi hija, y es que un día ella decidió levantarse temprano conmigo. Ella decía: mamá, yo me quiero bañar contigo. Entonces se levantaba conmigo a las 5:30. De esas cosas tienen como que empezar, luego un poquito más, pero ella feliz. Y un día que yo estaba haciendo el devocional, mi Biblia y mi cuadernito, me acuerdo que ella saca un cuadernito de ella chiquito y sus lapiceritos como bonitos, porque yo tengo una cartucherita con mis lapiceritos de colores y tal. Y me acuerdo que yo estaba copiando mi versículo ese día, y ella saca su cuadernito, todavía dormidita, y ella dice: mamá, yo también voy a anotar esto. Ella no sabe escribir todavía, es una niña de 5 años, pero para mí fue como, y yo una vez le contaba a mi mamá y le decía, no sabía que ella había visto que yo anoto, yo leo, yo tengo como mi tiempito para hacer esas cosas, y ella ya tiene su cuadernito, a veces lo raya, a veces pega stickers, a veces hace cositas, pero es como lo que ella está viendo, que para mí fue en mi época de juventud y de afirmar mi fe, fue ver a mis papás. Entonces, para mí eso es valiosísimo. Y lo segundo, que yo creo que ha sido muy impactante para mí y que trato hoy en día de vivirlo, es, creo que esa transparencia. Yo creo que hay un punto en el cual el ser hijos de pastor y vivir en una casa donde mis papás conocen de Dios desde que yo llegué a la vida, es que uno sigue todo. Y creo que aquí Mónica puede totalmente de acuerdo conmigo, es
uno ve cuando hace falta dinero, uno ve cuando estamos orando para que se pueda pagar lo de las universidades, para pagarle. Yo me acuerdo que he vivido con mis papás muchas cosas, pago de colegios, universidades, llegó un punto que estábamos las cuatro, porque mi mamá también estaba en un punto que estábamos todas estudiando en la universidad, al mismo tiempo, pago de bodas, pago de vacaciones. Yo me acuerdo que para mí ha sido muy chévere ver que todo lo que ha surgido en torno a nuestra familia ha sido en oración. Y los testimonios de mis papás han sido, y no sabemos cómo pasó, pero Dios nos permitió pagar esto, se pudo hacer esto, nos fuimos de vacaciones y no sabemos Dios qué hizo, pero tuvimos estas sorpresas y estas personas nos ayudaron, nos atendieron, nos regalaron. Entonces, para mí fue como, nunca me ocultaron la realidad, nunca fue ahí sí como ver que todo estaba en el mes antes y que todo fluía, sino falta, necesitamos y vamos a pedir por esto, y Dios respondía. Pero para mí, más que de pronto ver la respuesta de Dios, fue ver cómo mis papás en esa transparencia, vamos a orar por esto. La universidad de mi hermana, me acuerdo que Eva, por ser diseñadora, necesitaba muchas cosas de diseño y que la telita de no sé qué y que el maniquí de no sé qué. Y me acuerdo que mi papá decía, pues no tenemos para eso, pero vamos a orar. El que ellos no ocultaran eso, para mí hoy en día es como, yo lo vi, yo lo vi, yo lo viví, yo escuché, yo estuve en esos momentos de oración y Dios respondió. Hoy quiero que mi hija vea que no se trata de que lo tengamos todo, no se trata de que Dios me dio todo el mes anterior para que todo hoy esté bien, sino que en el día a día Él sí está y Él escucha y Él conoce mis temores, miedos y puedo orar por eso y de pronto el día de mañana las cosas sean diferentes. Eso para mí es como tan rico que mi hija se dé cuenta de nuestra realidad y que Dios hace parte de esa realidad, porque así lo viví yo. Maravilloso, qué bonitas historias y que cuánto inspiran. Escuchando a Diana con lo del devocional, el cuaderno del devocional, recordé hace poquito, la semana pasada, a mi hijo con una historia similar. Mi esposa también, digo mi esposa porque yo hago el devocional, tengo mi agendita, pero mi esposa es más juiciosa en escribir y escribir. Ella escribe, yo le digo que escribe hasta el suspiro del que está hablando y hasta el Selah del Señor, cuando en los salmos dice Selah. Y entonces ahí estaba mi esposa y llega mi hijo por la mañana también y le dice iba a, ella sabe leer, está en transición, pero ya mi hija mayor lo tiene leyendo. Entonces le compré en estos días una Biblia, ya normal. Él vino a leerla con la mamá y le dice, voy a leer la historia de Daniel. Y entonces empezó a leer la historia de Daniel, leyó 2 versículos de la historia de Daniel y dice, y ahora voy a hacer como tú en mi cuaderno. No sé, ¿sabes? Está aprendiendo a escribir, pero dice, voy a hacer como tú, pero voy a dibujar. Y entonces dibujó y dice, voy a dibujar una estatua como la de Daniel. Hizo el dibujo y dijo, vea, ya hice una estatua de gatico. Eso fue lo que aprendí. Para nosotros fue muy significativo lo que Diana Carolina decía, el poder ver que ellos nos están observando todo el tiempo y que van replicando esas disciplinas espirituales que van viendo en nosotros. Entonces, escuchando a Diana Carolina, recordé esa historia de hace la semana pasada y fue muy especial para nosotros. Ahora para Wilson y Rita, ¿qué hay en el corazón de ustedes? ¿Qué sienten ustedes al ver lo que sus hijos, sus hijas están haciendo hoy ya con sus nietos? Al ver reflejada esa formación que ustedes dieron y que hoy ven cómo se replica y cómo esa fe de verdad va viviendo un proceso intergeneracional. ¿Qué hay en sus corazones? ¿Qué sentimientos llegan a sus vidas? Empecemos en esta ocasión con Wilson. Bueno, alguna vez pues yo le pedía a Dios que me diera paciencia para estas situaciones que Mónica y Diana presentan, ¿verdad? De platas y manejo de la casa y llevarlos al colegio, traerlos, criarlos, etc. Y Dios me dijo, sí, le voy a dar paciencia, pero a tus hijos, para que soporten las metidas de patas que tú has estado cometiendo.
Y bueno, Dios fue muy chistoso conmigo en ese sentido, porque primero me dejó orar, así, orar, sí, Señor, dame paciencia y esto, aquello, mira. Y después me dijo, pues, quien necesita paciencia son tus hijos. Y yo quiero hacer una alabanza en ese sentido a mis hijos, a mis nietos, y yo sé también que a los hijos de los tiempos completos, como Diana, ¿no? Que a pesar de vivir en la sede, que es la casa del pastor, porque así empezamos todos, y entonces, pues, ellos cuando llevan sus amiguitos, por ejemplo, mis hijos escondían la caja de los diezmos del alfolí, porque podían, bueno, yo les organizaba todo, que fuera la sala, el comedor, así, pero ahí estaba el alfolí. Entonces ellos se las ingeniaban para esconderlo, ¿verdad? Porque siempre los amigos le decían, y ese buzón de cartas de ahí, ¿qué es? Y yo sé que todo eso implicaba, pues, cierta manera de, por un lado, puentes de evangelismo, pero también puentes de vergüenza y de sentirse incómodos, o como decía Diana muy bien, como que no era igual, pues, que los otros muchachos, ¿no? Entonces, yo creo que yo le doy muchas gracias a Dios, respondiendo a la pregunta, de poder decir, pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Gracias a Dios. Mis nietos también están de una u otra manera involucrándose en los caminos de Dios. Y yo digo que yo he puesto apenas como un 1%. He tratado de hacer lo mejor posible entre pastor y papá y abuelo. He tratado pero reconozco que lo que yo he sembrado es como el 1%. Dios ha puesto el 90%. Dios ha hecho milagros para, a pesar de las presiones, las situaciones que se viven, ellos pues hayan escogido, ¿verdad? Por sí mismos aceptar a Dios, a Cristo, aceptar el ministerio, inclusive involucrarse en el ministerio. Muchos hijos de pastores terminan que no quieren saber nada, ¿no? En algún momento de esta historia, yo noté que mis hijos se sentían presionados como a un comportamiento así ejemplar, ¿no? A una misma iglesia les decía, pero si tú eres el hijo del pastor, ¿por qué te portas así? Cuando en realidad los hijos de los pastores tienen todo el derecho a tener sus propias crisis, sus propias debilidades, ¿no? Entonces yo capté eso y me reuní con ellos y les dije, no, ustedes no están obligados. Ustedes honrenme siendo buenos muchachos. Y hasta me corrí el riesgo de decirles lo siguiente, ¿no? Gracias a Dios ya estamos del otro lado. El riesgo de decirles tienen toda libertad hasta de no ser cristianos. Porque yo creo que nosotros necesitamos tener esa libertad con nuestros hijos. Por supuesto, tenemos que influirlos. Mientras estén bajo nuestro gobierno, sobre todo de la niñez, podemos agarrarlos de las orejas y decirlo al grupo de jóvenes, ¿no? Pero en la medida en que ellos se van haciendo adolescentes, pues ellos tienen que ir aprendiendo a decidir por sí mismos. Como dijo San Pablo, yo sé en quién he creído. Ellos necesitan saber en quién ha creído, no que han creído en el Dios de sus papás, sino en el Dios que ha sido respuesta para ellos. Y bueno, en la suma yo puse un 1% y creo que Dios puso el 90% por decir algo, ¿verdad? Pero falta un 9%. Y ese 9% lo pusieron mis hijos y ahora mis nietos. Yo quiero darles más honra a Dios y a ellos por estar en los caminos de Dios, ¿verdad? Tomar las decisiones correctas en su vida. Yo sé que eso no es fácil, no es sencillo, en medio de tantas presiones que hay en este mundo. Qué bonito. Qué porcentajes tan significativos, y creo que así lo ha hecho Dios, y muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento seguramente se están sintiendo identificados, y vale la pena, y como Wilson nos lo muestra, ¿qué importa que usted tenga ese aporte del 1%? Tranquilo, porque Dios hará el resto. Rita, en tu caso, ¿qué sientes ahora? ¿Qué llena tu corazón cuando ves la réplica de tus hijas, en tus nietos, en tu descendencia, y puedes experimentar y vivenciar que esa fe realmente se está haciendo intergeneracional? Yo siento una alegría muy grande, la verdad, sí.
porque por eso orábamos con mi esposo, desde que estaban en pequeñas, en el vientre, que fueran hijos, porque no, en ese momento no sabíamos que íbamos a tener, que le honraran, ¿verdad? Y que sí, siento una alegría muy grande de verlas ahora y decir, valió la pena cada uno de los esfuerzos que se hicieron. Recuerdo que en las noches era la dinámica de leerles la Biblia, pero desde los materiales que ellas podían entender, y teníamos un material muy especial que se llamaba Buscando el Tesoro, y había noches de cansancio, había noches donde uno hacía un esfuerzo sobrehumano para poder estar en el cuarto de ellas y leerles la Biblia, leerles orar, estar allí. Y hoy verlas y ver a las nietas, Señor, gracias, valió la pena. Y eso me da también fuerzas, ánimo, entusiasmo para, como desde mi labor de pastora, de la consejería a mujeres jóvenes con niños pequeños, a decirle, háganlo, que sí vale la pena. Decirles a ellas mismas, a Eva María con su niña, a Diana Carolina con las 2 niñas, háganlo, vale la pena, vale la pena. Porque en ese quehacer de cuando están niños, estamos robándole un alma al mundo, estamos robando una vida al mundo y se la entregamos a Dios. Y eso es parte de lo que hacemos como papás. Mira, esta mañana, Sandra, ay caramba, ahí están los abuelos ya que confunden los nombres de los nietos, ¿cierto? De los hijos y no nombra a los nietos. Sofía es la hija de Eva María y hoy terminaba o tenía algo especial con su grupo de estudio. Y ella tiene un emprendimiento que ella es la que provee los cupcakes al colegio cuando celebran cumpleaños. Llaman a Sofía para que ella los haga, los lleve. Entonces, cuando ya regresó, hablamos y le dije, Sofi, qué bien, ¿cómo te fue? Bueno, y ella me comentaba, y yo le dije, Sofi, ¿sabes una cosa? Mi vida, si Dios te permite este talento, tal, le dije, ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer cuando tú recibes el dinero, mi amor? El diezmo. El diezmo. Ah, sí, Yaya. Sí, porque me dicen Yaya. Sí, ay, bueno. Y entonces yo le decía, sí, el diezmo y la ofrenda. Entonces son momentos donde, qué alegría, podemos llegar a la vida de los nuestros, de nuestras generaciones, ¿verdad? Y sí, trae una satisfacción muy grande del deber cumplido. Y como dice Wilson, sí, Dios hizo muchísimo, pero qué bueno también reconocer que hicimos lo nuestro, y que hoy ver a Diana Carolina aquí conmigo, qué alegría, qué descanso tan grande, y que ellas traen un descanso a mi corazón como mamá. Sí, así es. Y estamos llamados cada uno a hacer lo nuestro, como nos dice Rita María, estamos llamados a poder asumir ese desafío y no siempre es fácil, hay momentos complejos, hay momentos difíciles, pero vale la pena. Ahora que Rita lo decía, ese esfuerzo sobrehumano que muchas veces hay que hacer, yo decía, ay, bueno, bravo, no soy yo el único, porque muchas veces lo siento así, ¿cierto? En las noches, digo, ay, qué rico irme ya a dormir, pero no, tengo que ir a orar con Samuel, tengo que ir a orar con Sara, Dios mío, dame fuerzas, dame ánimos, pero también de Rita una vez lo escuché y ha sido muy significativo para mi esposa y para mí. Yo no sé si Rita lo sabe, yo creo que ella no sabe, que ha influenciado tanto con esa frase en nosotros, pero un día le escuché a Rita María decir, esas situaciones que estamos viviendo, el día de mañana serán como, esto también pasará. Y para nosotros se quedó tan plasmada esa frase, de decir, esto también pasará, pero cuando pase, yo voy a ver qué fue lo que sembré, qué fue lo que hice, y tendré la satisfacción y el fruto de esa siembra. Entonces, aprovecho aquí para decirte, Rita María, muchas gracias por esa enseñanza. Y también, seguramente ustedes
cesados con todo lo que estamos hablando aquí en esta noche. Y ánimo, porque usted que nos está viendo desde casa, usted que desde su lugar de trabajo está aquí con nosotros, este mensaje también es para usted. Usted y yo estamos llamados a quizá el 1, el 2%. Tranquilo, lo que Dios haya puesto en su corazón también valdrá la pena. Y no se canse, no deje de hacer su parte, porque en su momento podrás recoger en esas generaciones a las cuales Dios te está permitiendo influenciar. Así es. Hola, Evelyn. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Qué hermoso escuchar cada una de esas historias, esos testimonios. Realmente alientan nuestro corazón y nos da como esa fe y esa esperanza de que obviamente toda la palabra sembrada y todo el testimonio sembrado siempre da fruto a su tiempo. Así es, Raúl, ¿verdad? Así es, Evelyn, definitivamente. Y vale la pena poder esforzarnos y vale la pena poder continuar. Y como les decía, esta pregunta va dirigida a todos, tanto papás como hijas, y es pensar, ¿ustedes qué piensan que es la clave para lograr una fe intergeneracional en nuestro tiempo? ¿Cuál ha sido la enseñanza, el principio significativo que ustedes han decidido vivir y que hoy le recomendarían a todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos desde diferentes lugares del mundo para que puedan tener también una fe intergeneracional en sus vidas? Comencemos con Wilson. Bueno, hay una porción de la Biblia, refiriéndose a Timoteo, que precisamente era una generación nueva, y era que él había escuchado, había visto una fe no fingida. Y esto es importante, creo yo, y creo que lo han evidenciado aquí nuestras hijas. Yo creo que el adagio popular dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Un consejo práctico que yo les puedo dar es no hacer de sus hogares tan demasiado religioso que deje de vista las cosas reales de la vida. O sea, con los hijos hay que platicar de las cosas banales también, de las cosas mundanas también, inclusive para poder ayudarlos a ellos contra las presiones del mundo, ¿no? No solamente podemos convertir la casa en un centro de estudio bíblico donde nos levantamos con los romanos y nos acostamos con los hebreos. Y solo hablamos de los corintios. Tenemos que hablar de las cosas de nosotros, padres, hijos, situaciones de depresión, alegrías, tristezas, dolores. Eso es lo que implica una fe no fingida. Yo en mi aprendizaje como padre, de ese 1% que yo les decía, haciendo mi máximo esfuerzo, solo comparo con la obra de Dios y es apenas un 1%, pero yo he aprendido a balancear 4 cosas. Yo debo ser para mis hijos, poder darle a mis hijos amor. El amor es una línea que siempre permanece, independiente de que los hijos acierten o no acierten. Hay que amarlos y quererlos. Pero además de eso, sobre esa línea, yo debo colocar un punto que se llama disciplina. En los momentos específicos debo colocar disciplina. En otros momentos debo enseñarles Biblia, valores, cómo manejar, cómo montar en bicicleta, cómo jugar fútbol. Cosas bíblicas y cosas que son parte de la enseñanza de un padre a un hijo. Y algo muy importante es que en ciertos momentos debo colocar sobre la línea del amor el punto de ser un modelo. Que ellos puedan ver aún en mis errores cómo puedo yo corregir esos errores. Cuando yo levanto esas 3 cosas puntuales,
la disciplina, el modelo y la enseñanza debe quedar el amor. O sea, ellos deben sentir que además de que yo los corrijo, yo los amo, ¿no? El amor debe permanecer siempre. Amen a sus hijos, quiéranlos, independiente del camino que ellos tomen. Sé que algunos papás cristianos no han tenido la bendición de la que hablamos Rita y yo, de ver a nuestros hijos y nuestros nietos en el camino correcto. Aún así son sus hijos, quiéranlos, ámenlos, abrácelos y bendígalos siempre, independiente de la situación que ellos tengan. Sería mi consejo esta noche. Atenta nota, espero que la hayan tomado. Disciplina, modelo, enseñanza y ante todo amor, que será lo que marcará el corazón de sus hijos para una fe intergeneracional. Mónica, en tu caso, ¿cuál consejo sería el que le das a todos los padres que nos están escuchando hoy, padres y abuelos, para tener esa fe que se transfiera de generación a generación? Bueno, yo creo que una de los conceptos más importantes para mí como mamá es la intencionalidad. Yo me di cuenta que habían cosas que yo no quería que mis hijos aprendieran de nadie más. Que yo quería ser la que les enseñara a leer, por ejemplo, y que si yo quería que ellos aprendieran a leer, yo tenía que buscar un libro para enseñarles a leer, tomar el tiempo para enseñarles a leer. Y creo que en ese proceso entendí que las cosas que eran importantes para yo transmitirle a mi siguiente generación, yo tenía que ser intencional. Por ejemplo, yo no voy a esperar a que mis hijos aprendan a leer acostándose encima del libro y que por ósmosis les llegue ese conocimiento, sino que hay que seguir un proceso y uno tiene que tener esa intencionalidad. Mi esposo decidió ser él el que les enseñara a manejar. Mis hijos ya están en esa etapa de aprender a manejar un carro. Implica que él les da las clases, ¿verdad? Que él se toma tiempo, que él pide paciencia. Entonces yo creo que algo importante es entender qué es lo que qué es importante para nosotros transmitir a la siguiente generación y tomarnos ese tiempo para ver ese proceso. Si de verdad para mí es importante que mis hijos conozcan a Dios, entonces yo puedo apoyarme en la iglesia, yo puedo apoyarme en el líder, yo puedo apoyarme en otras personas, pero últimamente la persona responsable soy yo. Yo creo que el primer líder de nuestros hijos, quien les enseñe la primera vez su manual de crecimiento, debería ser el padre o la madre. Entonces, así como hay ciertas cosas que no dejamos al azar en su educación, en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, que no dejemos al azar su formación espiritual. El proceso de evangelismo de los hijos lleva toda la vida, porque tal vez los niños que crecen en un hogar cristiano van a saber las historias de la Biblia, las canciones de alabanza, pero tiene que llegar un momento en que ellos decidan, ¿sí? Y tenemos que aprovechar cuando son pequeños. Mi hermana me decía también, tenemos que rellenarlos como pavos mientras son chiquitos, porque después hay que soltarlos al mundo. Es como cuando uno hace pan, uno tiene que mezclar todos esos ingredientes, pero hay un momento en que hay que meter ese pan al horno. Y a veces, y con los hijos hay que soltarlos al mundo, hay que soltarlos a que tomen sus decisiones. Entonces asegurémonos de tener esa mezcla correcta. A mí me encantan esos 4 ingredientes que mencionó mi papá, y yo le agregaría la intencionalidad y el saber qué es lo prioritario para nosotros y que seamos muy intencionales en eso. Todo lo demás, si cabe en el horario, está bien, pero a veces ponemos como más énfasis en las clases de natación o en que aprendan chino, mandarín y japonés, y se nos olvida que hay cosas que son mucho más importantes. Entonces, tal vez en esta época en la que hay tantas actividades, que nos recordemos qué es lo prioritario para nosotros transmitirles a nuestros hijos. Intencionalidad. Y voy a retomar una frase que nos decía Mónica también ahora, y es que tengamos en cuenta que si tú no le hablas a tus hijos de ciertos temas, siempre habrá otro que le hablará. Usted determina, ¿es usted la fuente primaria u otro? Para eso requerimos intencionalidad. Rita María, tu consejo para permitir y cultivar esa fe intergeneracional. Ay, bueno, yo pienso, además de todo lo que dijo Huicho, Mónica, el ejemplo.
el ejemplo. Y siendo uno mismo, no aparentando nada, sino siendo uno mismo y dar el ejemplo. A mí me llama mucho la atención lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios se enseña en la cotidianidad, de acuerdo a Deuteronomio, el capítulo 6, ¿verdad? El versículo 7 dice, las repetirás, hablando de la palabra, las repetirás, las hablarás en casa, camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿cierto? Esa cotidianidad, en esa cotidianidad, ser el ejemplo. Los hijos, especialmente cuando están pequeños, aprenden es desde el ejemplo. Ellos asimilan el ejemplo que ven. Entonces, yo les diría a los padres de familia y sobre todo a aquellos que tienen los niños pequeños, que vivan la vida cristiana con ese entusiasmo y esa pasión, porque eso es lo que ellos también van a vivir más tarde. Y eso es lo que ellos van a hacer luego también. Entonces, desde el ejemplo. Y también le diría esto a los papás, enséñale a los hijos desde la cotidianidad, cuando los llevas al colegio, cuando estás a la mesa, como decía Mónica, ese domingo, cómo lo van a invertir cuando están en el paseo, cuando están viendo una película, sacar allí. Pero también le digo a las mamás, amando a sus hijos, que los hijos vean que hay una inversión de vida en ellos, que hay un poner todo por ellos. Y hay una frase que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero decirle a los padres en esta noche. Padres, encárguense de sus hijos. No se los dejen a nadie más. Son ustedes los que tienen el privilegio de educar en todo sentido a sus hijos. Entonces, que quede esto en los corazones. Ser ejemplo, además de lo que dijo Huicho, Mónica, ser ejemplo, enseñarles desde la cotidianidad y encargarse con toda responsabilidad de nuestros hijos. Oiga, qué tesoro que estamos recibiendo en esta noche con cada una de estos aportes que nos están dando. Entonces, el de Rita María, ejemplo, integridad, invierte tu vida, encárgate de tus hijos y todo esto se logra en la cotidianidad. No tienes que hacer nada extraordinario, en la cotidianidad puedes mostrar esto. Y finalmente, Diana, tu consejo para lograr esa fe intergeneracional, tanto de lo que has vivido como hija, como lo que has vivido como madre. Bueno, digamos que hacer la última, queda uno como, sí, todo eso y aquello, pero hay una cosa que yo le agregaría, como dice Mónica, al pan, con todos estos ingredientes, y es parte de lo que me impactó mucho y que ayudó a mi fe, fue de coherencia. Yo vi una realidad de mis papás, cuando ellos hablaban de fe, no era la fe teórica, era su fe. Como decía también Mónica, me tocó a mí escuchar a mis papás de sus testimonios cuando iban a la iglesia, a las universidades a evangelizar, y las luchas que tenían ellos. Mi papá nos contaba mucho, por ejemplo, cuando su líder lo llevó a enseñar el único versículo que se sabía a un grupo de jóvenes, y eso es lo que impactó a su vida, y él recién conocía de Dios. Yo creo que hay algo que hoy en día marca mucho hace mucho la diferencia y marca la vida de nuestros hijos y generaciones, y es ser coherentes. Hoy en día nosotros no vemos, o vemos más bien diferentes sectores que están queriendo ser muy radicales en sus posiciones. Si nosotros somos coherentes con todo lo que estamos hablando, de todos los ingredientes que estamos conversando, yo creo que la coherencia hace que yo tome decisiones por mi fe, mis principios ante el mundo, independiente de las posturas, ideologías, posiciones de otros. La mía tiene que ver con algo que yo vi en mis papás, que es real, que ellos se arrodillaron, gozaron, sufrieron, lo vivieron, y hoy en día para mí es una realidad. Si yo la vivo de manera real y si yo muestro aún mi realidad en mi matrimonio, en mis finanzas,
en nuestra manera de cocinar, que alguien cocina mejor que el otro, que prefiero que tú cocines y yo me encargo de las cosas, de la casa, cosas así. Yo creo que, como decía mi mamá, el ejemplo ayuda a que ellos tengan un referente claro de qué decisiones el día de mañana ellos van a tomar. Para mí la coherencia creo que es algo que resalto mucho en mis papás. Su fe fue coherente y sus actos fueron coherentes con lo que yo les escuchaba predicar y con lo que yo les escuchaba en la casa. No hubo algo o algo, un momento que yo dijera como, sí, eso es un momento predicar y no aplicar. Por el contrario, creo que todo fue pasado a prueba, al menos con nosotras tres en casa, a nivel íntimo de lo que ellos hablaban. Para mí, un ingrediente puntual de este pan, la coherencia. O sea, con la coherencia vamos a pincelar ese pan para que sea como ese toque final que le va a dar ese toque especial y bonito. Espero que hayan tomado atenta nota, sin embargo aquí se los voy a resumir rápidamente. Todos estos, vamos a seguir con el ejemplo que nos planteó Mónica. Todos estos ingredientes para que hagamos un delicioso pan, y a mí que me fascina el pan en todas sus presentaciones. Número 1, disciplina, modelo, enseñanza, amor, intencionalidad, ser ejemplo con integridad, encargarse de tus hijos, no dejar que otros se encarguen de ellos, no dejar al azar esa formación espiritual, y culminamos ese pan con la coherencia. 8 ingredientes, como casi 9. A ver, por aquí Eva nos dice, coherencia es igual a la levadura. Eso, sigamos aquí con todo lo que le quieran añadir a ese pan. Esto va a quedar aquí delicioso, delicioso. ¿Me permites decir algo? Dale, Rita. Claro que sí. En una de estas noches, Jacqueline Zapata nos habló acerca de todo lo que se está viviendo ahora, ideología de género, todas estas cosas que están produciendo mucho temor en el corazón de los padres. Yo quisiera decirle a los padres que no tengamos miedo. Escuché una frase que decía, que esta persona decía, no me asusta la maldad de los malos, me asusta la ineficacia de los buenos. No tengamos miedo con lo que el mundo nos está planteando, la cultura, no. Más bien, tengamos temor de no hacer lo que Dios nos está pidiendo con nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos como Dios quiere, que Él se encarga de guardarlos, pero como padres de familia, hagamos lo que debemos hacer sin temor de la ideología de género, de la droga, sin temor, porque si hacemos y sembramos bien, vamos a cosechar bien. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, un consejo que además de en ese pan así, bueno, ese sería el cafecito para el pan, ¿verdad? Es no tengas miedo. Papá, mamá, no tengas miedo, porque si tú haces lo tuyo, Dios te respalda. Y a estos hijos y a estos nietos, Dios los guardará. No tengas miedo. Creo que hay esperanza y hay una gran responsabilidad, pero también un privilegio en el que Dios nos ha llamado a ser padres, abuelos, hermanos, hijos, que ayudemos a transferir esa fe intergeneracional. Esta conversación está muy buena, ¿no? Yo quisiera seguir, nos va a tocar plantear esta conversación, la continuación de esta conversación, pero en la mesa, como lo planteó Mónica, con un buen pan. Y ¿qué tal si nos vamos a hacer esa conversación a Guatemala? Sería excelente. ¿Qué apuntan, Rita, Diana? Sí. Muy bien. Hay muchas anécdotas más que contar, maravillosas. Un montón de anécdotas, historias. Aquí bienvenidos. Tenemos que hacer una convención de la familia. Eso sería bien. Así es. Qué maravilla, qué maravilla. En estos días, a Mónica, a Rita María, a Diana. En estos días la nieta más chiquita nos sorprendió. Dale, la reciente paraguaya nos sorprendió en un video y dice, es que ahorita mismo tienen así como los egipcios, trabaja y trabaja y trabaja.
y trabaje, y eran esclavos ahí, y ahora soy puro trabajo y trabajo. Y entonces Luis Guillermo le preguntó, pero ¿y dónde, cómo así que te tienen? Es en ese colegio donde entré, trabajo y trabajo y trabajo. Bueno, una aplicación nos ha bíblica, llamado el Señor. pero como desfasada y a su estilo, ¿no? A su conveniencia. Porque pasó de la guardería al colegio ya formal. Pero vea, tiene sembrada palabra de Dios. Sí. Se sabe la historia de los Qué señores. lindo. Y la está aplicando, desfasada, pero aplicándola. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su disposición. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso, por haber dispuesto de este tiempo que seguramente tenían muchas cosas que hacer, pero haber sacado este espacio para compartir con nosotros. De verdad que se los agradecemos en el alma. Y a ustedes que estuvieron durante toda la semana conectados con nosotros también, 1.000.000 de gracias. Esperamos que Letras de Vida haya sembrado principios, haya sembrado y dejado retos y desafíos, pero también herramientas para afrontar cada uno de esos desafíos. Mónica, Wilson, Rita, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por aquí, vea, yo también tengo un liderazgo intergeneracional. Se fue. Me dio pena las cámaras. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos para que continúen con nosotros, para que continúen allí conectados, no se vayan a ir.